Directo con nuestra compañera Elena Fortes, porque hoy se va a celebrar el seminario Radio y Red de Aragón Radio y hay una voz muy importante, muy destacada que se va a escuchar esta misma mañana. Es la de Radio Rozana. Creo que estás con la directora de esta emisora, Elena. Buenos días, así es. Rozana Radio es una emisora independiente que emite desde París para los refugiados sirios. Cuenta con medio centenar de profesionales que trabajan sobre el terreno. Su directora es Lina Chawaf. Good morning. Good morning. ¿Cuál es la situación de los periodistas en Siria? What is the situation with journalists, Syrian journalists in the country? In Syria. The situation now for the journalists and the journalism is very bad, is becoming very bad. La situación de los periodistas en Siria es muy mala. Because it's threatened by many parties, not only the regime. In the beginning it was only by the regime. Sí, porque están siendo amenazados por parte de, no solo por el régimen, sino también por grupos islámicos. But now it becomes from different parties like Islamist extremists like Al-Nusra and Daesh. So no one as a journalist could work in very freely way inside Syria. Que ningún periodista en Siria puede trabajar completamente en libertad, porque también están los grupos del ISIS, que son los islamistas extremistas que también están amenazándoles. A lot of journalists has been killed since the beginning of the revolution inside Syria. Y que la gente, muchos periodistas han muerto desde el comienzo de la revolución en Siria. And I'm going to talk about the statistic about this today in the conference. Aquí en la conferencia va a hablar de las estadísticas, pues de lo que ha pasado precisamente con los periodistas. Because it has announced to all the world how many journalists killed inside Syria. Vale, porque va a decir pues que el número de periodistas que han sido asesinados también fuera de Siria, a lo largo de todo el mundo. Y en ese contexto, ¿cómo pueden ellos realizar su trabajo? And with this context, why and how they can work as journalists? Yeah, actually there is no journalist inside Syria. There is citizen journalists who we have been training since 2 years now. And actually they risk their life every day to just tell the truth to all the world, to tell what's really happening inside Syria. Dice que realmente ellos no tienen periodistas sobre el terreno, lo que tienen son ciudadanos que han sido entrenados durante 2 años para ser periodistas, ¿vale? Que lo están haciendo allí en secreto con el correspondiente riesgo que tienen ellos todos los días. We as Rozana Radio, who's working inside Syria, we have now 3 correspondents who was arrested by 2 by Daesh and 1 by the regime, and we have 1 killed 2 months ago. Y dice que de los periodistas que trabajan con ellos han sido 3 personas detenidas y 1 persona también asesinada por el régimen. Una radio que quiere dar una visión global, ¿no?, de lo que es el conflicto. With a global vision about the conflict. Now in Syria the situation it become more complicated. In the beginning it began with a revolution, a peaceful revolution, but now it's a lot of parties inside the big country are playing a game inside Syria, so it's become very complicated, and I think it will take years to solve this. Vale, que la situación es muy complicada, que la paz, ellos están trabajando para la paz, que bueno, pero la situación ahora mismo en el país sigue siendo muy complicada por lo que decíamos antes de ambas partes, tanto del régimen como del ISIS. Thank you very much. Lina Chawaf es la encargada de inaugurar el seminario de Aragón Radio que comienza en unos minutos.